Unidad 3. Teoría y mercados cambiarios. El primer tema es el mercado cambiario. Extensión geográfica del mercado cambiario. En lo geográfico, el mercado de divisas abarca todo el mundo, con precios que se mueven y monedas que se comercializan. En alguna parte, en todas horas y en cada día laborable. El importante comercio mundial comienza todas las mañanas en Sydney, pasa hacia Hong Kong y Singapur, sigue en Bahrein, llega a los principales mercados europeos, Frankfurt, Zurich, Londres, se salta el Atlántico, llega hasta Nueva York y va hacia el oeste, Chicago, y acaba en San Francisco y Los Ángeles. El mercado se vuelve más profundo o más líquido durante la tarde temprana europea, cuando tanto los mercados de Europa como la costa oriental estadounidense están abiertos. Este periodo se considera como el mejor para asegurar la ejecución uniforme de un pedido muy grande. Funciones del mercado cambiario. El mercado cambiario permite realizar la compra o venta de divisas. Su manera de operar difiere de entre otros mercados financieros, como lo son el mercado accionariado o el mercado de bonos, ya que no necesita un lugar establecido. Para operar se puede llevar a cabo en distintas instalaciones, como ventanillas bancarias, casa de cambio o a través de una computadora o teléfono. El precio al que se adquieren las divisas se conoce como tipos de cambio, el cual es determinado por la oferta y demanda de divisas. El mercado cambiario está disponible prácticamente las 24 horas del día, debido a que siempre habrá alguna persona en alguna parte del mundo que tenga la necesidad de cambiar su moneda por otra. Participantes del mercado. Bancos comerciales. Los bancos comerciales son intermediarios que permiten al cliente comprar o vender divisas. Estos bancos mantienen inventarios de divisas de acuerdo a sus necesidades y sus inventarios cambian debido a las operaciones diarias. La participación de los bancos comerciales en los mercados cambiarios se debe principalmente a lo siguiente. Desean proporcionar el mejor servicio a sus clientes. Quieren administrar su posición en cada una de las monedas que mantenga en el inventario. Buscan un beneficio económico, que eso es lógico de los bancos, ¿no? También tenemos participantes de mercado, bancos centrales. Los bancos centrales son los responsables de la emisión de la moneda local y de la administración y control de oferta monetaria. Son los responsables de mantener el valor de la moneda doméstica con respecto a las monedas extranjeras. El Banco Central, a través de las políticas fiscales o monetarias, puede intervenir en el mercado cambiario para balancearlo. Si una nación incrementa el gasto público o disminuye el nivel de tasa de intereses, provocará la existencia de una mayor oferta monetaria, lo que ocasionaría una caída en el valor de la moneda local. Participantes del mercado. Tenemos empresas no financieras. Las empresas no financieras son el usuario final del mercado cambiario. Son quienes, como consecuencia de sus operaciones comerciales y financieras, acuden al mercado cambiario para comprar o vender divisas. Un ejemplo de esto son las empresas que invierten en países extranjeros, empresas que se endeudan en moneda extranjera y las empresas que exportan y reciben ganancias en otras divisas. Transacciones en el mercado interbancario.
Una transacción inmediata en el mercado interbancario es la compra de monedas extranjeras en la cual la entrega y el pago entre bancos suele completarse dentro de los 2 días hábiles siguientes. En el caso de transacciones con dólares estadounidenses, canadienses, normalmente se hace el mismo día. Las transacciones en los mercados de divisas se realizan con base en los tipos de cambio inmediato, el spot a plazo y el forward futuros o intercambio swap. Las operaciones y cotizaciones que se hacen en el mercado de divisas comprendidas en transacciones al contado en el mercado interbancario son tipo de cambio interbancario cash con fecha valor del mismo día. Se utiliza para las operaciones al mayoreo entre bancos, casas de cambio privadas y con empresas o clientes importantes. Tipo de cambio interbancario tomorrow con fecha valor de 24 horas. Se emplea en operaciones liquidables el día hábil bancario siguiente a la fecha de su concertación. Tipo de cambio interbancario spot con fecha valor 48 horas es aplicable para liquidar operaciones el segundo día hábil bancario siguiente a la fecha de su concertación. Tipo de cambio y cotizaciones de divisas. Entre las modalidades de tipo de cambio se encuentran tipo de cambio rígido y flexible. Hablemos sobre el cambio rígido. Es aquel cuyas fluctuaciones están contenidas dentro de un margen determinado. Este es el caso del patrón de oro, en que los tipos de cambio pueden oscilar entre los llamados puntos o límites de exportación o importación, exportación e importación de oro, por arriba o por debajo de la paridad. Cambio flexible es aquel cuyas fluctuaciones no tienen límites precisamente determinados, lo que no significa que tales fluctuaciones sean ilimitadas o infinitas. Este es el caso del patrón, del cambio puro y del papel de moneda inconvertible. Tipo de cambio y cotizaciones de divisas. Tipo de cambio fijo y variable. El cambio fijo es aquel determinado administrativamente por la autoridad monetaria, como el Banco Central, de Reserva, o el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, y puede combinarse tanto con demanda libre y oferta parcialmente libre, como con restricciones cambiarias y control de cambios. Tenemos ahora el cambio variable. La variabilidad de los tipos de cambio puede interpretarse en sentido restringido, como el caso del patrón de oro, o en sentido amplio como regímenes de patrón de cambio y de papel de moneda inconvertible. También tenemos el cambio único, como su nombre lo indica, es aquel que rige para todas las operaciones cambiarias, cualquiera que sea su naturaleza o magnitud. Cambios múltiples o diferenciales permiten la discriminación entre vendedores y entre compradores de divisas, de acuerdo con los objetivos de la política monetaria, fiscal o económica en general. Mediante este sistema puede favorecerse determinadas exportaciones con tipos de cambio de preferencia que proporcionen más moneda nacional por unidad de moneda extranjera a los respectivos exportadores. Determinadas entradas de capital o restringirse determinadas importaciones o salidas de capital y otras transacciones internacionales. Ahora vamos a ver el tema número 2, condiciones de paridad internacional. Vemos precios y tipo de cambio. Los tipos de cambio pueden definir de forma sencilla, como el precio de una unidad monetaria extranjera, expresado en términos en moneda nacional. Análogamente se puede expresar el precio de nuestra moneda en términos
de otra extranjera. Enmarcado dentro de los tipos de cambio podemos hablar de dos tipos. Tipo de cambio real, en el que se valora o precio relativo de los bienes y servicios dependiendo de la cuantía o situación de la moneda de cada uno de los países en los que se generen dichos bienes y servicios. En resumen, el valor de las actividades y cosas. Tipo de cambio nominal es apropiadamente dicho la variación o fluctuaciones a lo largo del tiempo de los valores de una determinada moneda o divisa en función de otra. O sea, lo que sucede hoy en día, ¿no? El tipo de cambio que utilizamos en nuestro país, ¿no? Importancia. Para empresas que trabajen a nivel mundial con las multinacionales o empresas de importación, siempre han tenido en cuenta el movimiento de los tipos de cambio, ya que según las leyes de contabilidad internacional contable, al menos se han de hacer una revisión anual de los tipos de cambio de nuestros activos situados en otras zonas monetarias, así como si exportamos e importamos productos o servicios. Estamos obligados contablemente a expresar el valor de origen, así como el tipo de cambio y el valor de nuestra propia moneda en la operación. Tasa de intereses y tipo de cambio. Tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de divisas de determinación del tipo de cambio que se realiza a través del mercado de divisas. El tipo de cambio como precio de una moneda se establece como en cualquier otro mercado por el encuentro de la oferta y la demanda de divisas. Tasa de intereses. Las tasas de intereses son el precio del dinero. Tipo de cambio, tipo de a plazo, como pronosticar insesgado del tipo spot a futuro, el tipo de cambio a plazo. Este tipo de cambio a plazo o tipo de cambio forward, también denominado tasa forward o precio forward, es el tipo de cambio que en el banco acuerda intercambiar una divisa por otra en una fecha futura, cuando entre en vigencia un contrato de forward con un inversor, una empresa que va a invertir. El tipo de cambio a plazo es determinado por una relación de paridad entre el tipo de cambio spot y las diferencias en tasa de intereses entre dos países que reflejan un equilibrio económico en el mercado de divisas, en el cual las oportunidades de arbitraje son eliminadas cuando hay equilibrio y las tasas de intereses varían entre dos países. La condición de paridad implica que la tasa de forward incluye una prima o descuento que refleja en la tasa de intereses diferencial. Tipo de cambio a plazo. El tipo de cambio a plazo tiene importantes implicancias teóricas para pronosticar futuros tipos de cambio spot. Economistas financieros han adelantado una hipótesis según el cual la tasa forward predice con exactitud el tipo de cambio spot futuro, para lo cual la evidencia empírica es mixta. La relación entre los tipos de cambio spot y forward, esta relación entre los tipos de cambio ya mencionados, también conocidos como la teoría de la paridad de los tipos de intereses, es la determinación de tipo de cambio de una divisa depende de multitud de factores. De ahí que sea muy complejo y difícil determinar y acertar sobre el tipo de cambio futuro de una divisa. Señalamos como factores que afectan el tipo de cambio. Tenemos tasa de intereses, balanza comercial, inflación, intervención de bancos centrales, evolución de la deuda externa, estabilidad macroeconómica y situación fiscal del país. Precios, tasas, intereses y tipo de cambio en equilibrio. La tasa de cambio real de equilibrio no es constante y se define
en general como aquella que produce el balance macroeconómico de largo plazo, dados los fundamentos señalados. Estos últimos cambian en el tiempo, por lo que la tasa de cambio real también lo hace. Nos hacemos también una pregunta: ¿cuál es aquella tasa de cambio que resulta al remover los elementos especulativos cíclicos que van a variar con los fundamentos exógenos y con los cambios en variables endógenos, como el stock de capital y el nivel de activos externos netos? Vamos al siguiente punto: precios, tasas, intereses y tipo de cambio en equilibrio. El nivel de equilibrio de los fundamentales determina el nivel de equilibrio de las tasas de cambio, y algunas variables nominales pueden acelerar o retardar también el ajuste hacia dicho equilibrio. Alternativamente, podría afirmarse que los cambios en variables nominales pueden tener un efecto duradero sobre la tasa de cambio real cuando se adoptan en una situación de desequilibrio, en una tasa de cambio altamente revaluada, o cuando van acompañados de políticas apropiadas para lograrlo. El Banco Central difícilmente logra una devaluación real con sus políticas nominales cuando la tasa de cambio real se encuentra cerca a su nivel de equilibrio de largo plazo, a menos que simultáneamente la dinámica de los fundamentos o fundamentales produzcan dicho cambio. Mucho ojo con eso. Vamos ahora al tema 3, instrumentos derivados de la moneda extranjera. Tenemos futuros de divisas. Los futuros sobre divisas son contratos establecidos entre dos partes para comprar o vender una cantidad determinada de una divisa a un precio establecido en una fecha futura. El contrato más popular en futuros sobre divisas es para el par euro-dólares. Si bien poco a poco aumentan los contratos sobre otros pares, cabe mencionar que también existe actualmente el micro forex y futures, que son futuros sobre divisas contratados por un volumen de 10 veces inferior a los contratos típicos, ¿no?, que se presentan en el mercado. Pero el mercado que ofrece más liquidez en futuros sobre divisas, ¿no?, en monedas, es el grupo de Chicago que sigue NYSE, Euronext, Tokyo Financial Exchange, TEX, y la Bolsa de Valores de Mercados y Futuros de Brasil, Bovespa. Opciones de moneda extranjera. Una opción en moneda extranjera es un instrumento financiero que confiere al comprador del derecho, pero no lo obliga de comprar o vender una cantidad específica de moneda extranjera a un precio fijo durante un periodo específico. También tenemos la opción call. Dan derecho al comprador de la misma a comprar el activo subyacente al precio previamente pactado a cambio de una prima. Por tanto, el vendedor de la opción call tendrá la obligación de vender el activo subyacente y el comprador ejerce el derecho de compra. Opciones de moneda extranjera. Opción put. Dan el derecho al comprador de la misma al vender el activo subyacente al precio previamente pactado o al cambio de una prima. Por lo tanto, el comprador de la opción put tendrá la obligación de comprar el activo subyacente si el comprador ejerce el derecho de venta. Opciones de moneda extranjera. Opción put. Dan el derecho al comprador de la misma a vender el activo subyacente
al precio previamente pactado a cambio de una prima. Por tanto, el comprador de la opción put tendrá la obligación de comprar el activo subyacente si el comprador ejerce el derecho de la venta. Especulación con divisas. Es el acto de compra y venta de la moneda de varios países con el fin de tomar ventajas de las tasas de cambio fluctuantes. Algunos especuladores hacen muchas transacciones cada día con uno o más pares de divisas, mientras que otros compran una gran cantidad de una divisa y luego se aferran a ella durante un largo tiempo. El mercado de divisas Forex es un método que las personas suelen utilizar para la especulación monetaria. Forex y otras formas de especulación monetaria se han convertido en una opción altamente viable tras el colapso de Bretton Woods, un sistema que previamente había establecido las tasas de cambio. Especulación con divisas. Objetivos de la especulación de divisas. El objetivo principal es facilitar los negocios al permitir que una empresa de un país pueda pagar por las mercancías importadas con la moneda nativa, a pesar de que sea ampliamente utilizada para otras conductas tales como la especulación monetaria y el carry trade. La especulación de divisas típicamente involucra la interacción de pares de divisas a medida que el tipo de cambio de las dos monedas fluctúan. Un especulador puede hacer dinero mediante la compra de uno del otro. Algunos inversores se especializan en un par de monedas únicamente, mientras que otros especulan en cualquier moneda que muestre el movimiento hacia arriba o hacia abajo en el valor relativo. Las personas a menudo se involucran en la especulación de divisas, aunque la práctica también es común entre las entidades financieras. Los bancos a menudo negocian grandes cantidades de dinero a través de las diversas divisas, mientras que algunos fondos de cobertura son conocidos por la especulación de divisas. Objetivo de la especulación de divisas. Los fondos de cobertura, también conocidos como hedge fund, son como un control de cantidades enteras, extensiones de equidad, que se pueden utilizar para comprar y vender divisas con el único propósito de hacer dinero en cada transacción. Para conocer más sobre el hedge fund, al tomar ventajas de las monedas ya inestables, la especulación de divisas a veces pueden crear más inestabilidad, lo cual deben ser controlados por los bancos centrales de cada país. Las fuerzas de mercados a veces pueden abrumar a los intentos de un banco central para estabilizar su moneda nacional, ya que la fuerza cambiaria de los inversores de divisas en todo el mundo a menudo supera el poder adquisitivo de los bancos nacionales. Fijación de precios y evaluación de opciones. En los 70 se perfeccionaron los modelos de fijación de precios de activos de Sharpe y se empezaron a aplicar la administración financiera. El modelo insinuaba que parte del riesgo de las empresas no tenía importancia para los inversionistas de la empresa. En la actualidad, el modelo de fijación de los precios de activos de capital ha sufrido ataques desde el punto de vista empírico. El modelo de fijación de precios de arbitraje, enfoque alternativo, menos restringido, han despertado mucho interés debido a la evaluación de factores múltiples. La sensibilidad de los precios de las opciones de divisas.
Las opciones sobre la divisa son herramientas de negociación multidimensional, únicas. Estas ofrecen una enorme flexibilidad a la hora de invertir, pero si lo que se quiere es obtener éxito al negociar con opciones, tendremos que familiarizarnos con sus características distintivas. El precio strike o de ejercicio es el valor al que se compra el cruce de monedas. Si se ha adquirido un CAL o vendido un PUP, o se vende, si se ha hecho de un PUP o vendido un CAL, la fecha de expiración es el día que vence la opción o que queda sin valor si nadie la ejerza. Finalmente, la prima es el precio que hay que pagar cuando uno compra una opción y el que recibe cuando la vende. El tema 4, determinación y pronósticos del tipo de cambio de las divisas. Determinación de los tipos de cambio. Con el tipo o tasa de cambio se expresa el valor de una divisa o moneda extranjera expresada en unidades de moneda nacional. Esta definición sigue la Convención Británica. Se puede distinguir dos tipos de cambio. El real se define como la relación a la que una persona puede intercambiar los bienes y servicios de un país por los de otro. El nominal, por otra parte, es la relación en la que una persona puede intercambiar moneda de países con los otros. El último es el que se usa más frecuentemente. Esta distinción se hace necesariamente para poder apreciar el verdadero poder adquisitivo de una moneda en el extranjero y evitar confusiones. Determinación de tipos de cambio. Sistema de tasa de cambio es un conjunto de reglas que describen el comportamiento del Banco Central en el mercado de divisas. Se identifican dos sistemas opuestos de tasa de cambio. Tipo de cambio fijo es determinado rígidamente por el Banco Central. Tipo de cambio flexible o flotante, en este caso, se determina por el flujo de la oferta y la demanda. El plazo es el tiempo de liquidación de las transacciones realizadas con divisas. El tipo de cambio spot. El tipo de cambio spot se refiere al tipo de cambio corriente, es decir, transacciones realizadas al contado. Determinación de los tipos de cambio. Tipo de cambio futuro. El tipo de cambio futuro indica el precio de divisa en operaciones realizadas en el presente, pero cuya fecha de liquidación es en el futuro, por ejemplo, dentro de 180 días. La influencia en el déficit fiscal, el tipo de cambio fijo. El análisis del déficit fiscal se complica cuando el tipo de cambio es fijo. Bajo un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central no determina realmente la oferta monetaria, del mismo modo en que una economía cerrada o que cuando se opera bajo un sistema de tipo de cambio flexible. La medición de movimientos del tipo de cambio. La evaluación y administración del riesgo cambiario es una tarea que debe involucrar, además del área financiera de una empresa, a la alta gerencia, de modo que las decisiones que se tomen cuenten con el respaldo necesario. Un mecanismo o metodología para gestionar el riesgo cambiario es el modelo VAR, que mide el riesgo empleado de técnicas estadísticas, estándares que se usan en otros campos técnicos. El modelo de medición de riesgo de una empresa debe estar integrado con el proceso de administración de riesgos del día a día. Esto es válido para todos los riesgos en general y en particular para los riesgos cambiarios, que de hecho registran movimientos diarios, especialmente cuando hay volatilidad cambiaria. O sea, cuando es
voluble, cambiante, ¿no? El tipo de cambio. Métodos de mercados activos, tipo de cambio en los mercados emergentes. Al igual que muchas otras economías de similares características en el pasado, el BRIC y el CIBEX, los nuevos mercados emergentes enfrentan a significativos problemas internos: corrupción, altos niveles de deuda, debilidad de las leyes y sistema judicial, problemas de gobernanza, pobre desarrollo en la infraestructura, inadecuación de los planes y sistemas educativos. Ahora vamos a ver el método de mercados activos. Tipo de cambio en mercados emergentes. ¿Cómo afecta la subida de dólar a los mercados emergentes? La disminución del crecimiento económico de la eurozona también ha contribuido a la subida del dólar a medida que el euro llega a mínimos que no se hayan visto desde enero frente al billete verde, ¿no? Aunque los datos fundamentales de los mercados emergentes se mantienen saludables, la fuerza del dólar ha tenido más peso debido a que desde el año pasado los inversores han estado comprando deuda de los mercados emergentes y ahora con la subida del dólar estos mercados se encuentran lastrados, ¿no? ya que al pagar dicha deuda no resulta favorable para el inversor, o sea, no es rentable, ¿no? El desequilibrio de tipo de cambio. El tipo de cambio presenta desajustes o desequilibrio cuando su nivel no es aquel que corresponde con lo fundamental del mercado, o lo que es lo mismo, con el que permitirá la existencia del desequilibrio del mercado de divisas. Si existe un sistema de tipo de cambio total flexible, no se registrarán desajustes en el tipo de cambio. Sin embargo, cuando existe una cierta rigidez en el tipo de cambio, es flexible que éste se aleje de la situación de equilibrio. Tenemos el desequilibrio de tipo de cambio, la sobrevaluación de la moneda, ¿no? Si un país que tiene un sistema de tipo de cambio fijos de forma permanente registra un elevado déficit en su balanza de pagos, será un claro indicador de que su moneda tiene un valor superior al que debería tener para alcanzar el equilibrio exterior, ¿no? Como acá vemos en el gráfico, ¿no? De la oferta y la demanda, ¿no? De la moneda, ¿no? Uno sube y el otro baja, ¿no? Infraevaluación de la moneda. Si un país que tiene un sistema de tipo de cambio fijo de forma permanente registra un elevado superávit en su balanza de pagos, será un claro indicador de que su moneda tiene un valor inferior al que debería tener para alcanzar el equilibrio exterior, ¿no? Ahí también mostramos, ¿no? En este gráfico en la oferta de la moneda nacional y demanda de la oferta nacional, ¿no? Sube uno, baja otro, ¿no? También tenemos determinación de la existencia de un desajuste en el tipo de cambio. Como se acaba de demostrar, la clave a la hora de determinar la existencia de un desajuste en el tipo de cambio se encuentra en establecer cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Se han desarrollado múltiples enfoques a la hora de determinar el tipo de cambio de equilibrio en función a las diferentes concepciones de partida sobre el funcionamiento de la economía real y de los mercados financieros. Aunque ninguno de los enfoques nos permite una aproximación exacta sobre la existencia de un ajuste en los tipos de cambio, sí pueden proporcionar una información importante sobre su presencia.